Bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Talento. Mi nombre es Almendra Pinto Villanueva y hoy tengo un invitado de lujo, el segundo invitado internacional en este segmento. Así que le doy la bienvenida a Heriberto Trujillo, que es un gran amigo mío y que hoy es un invitado de lujo en este espacio. Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola Almendra, un saludo a todos. Bueno, ya realmente muchos años de conocerte, Almendra, desde que eras una adolescente, literalmente. Iniciabas tu carrera. Y gracias por la invitación, realmente por estar aquí contigo y en tu programa, y que te veo muy activa en redes. Felicitaciones por todos tus logros. Así es, y la verdad es de que cómo no retroceder al pasado y poder reconectar con aquellos amigos profesionales que fueron los primeros quizás en conocer mis inicios justamente en la universidad y también cuando ya estaba pues entendiendo un poco más acerca de la vida profesional. Herbie, yo quisiera que nos cuentes un poco sobre ti. Como referencia, soy mexicano, me vine a vivir a Tacna hace casi 13 años y soy docente de inglés. En el año 92 me hice docente, tenía yo 18 años y en aquella época, pues en México se enseñan academias de inglés donde trabajé con adultos, niños y también en el ámbito profesional porque trabajé con empresas para Coca-Cola, para Ford, para Resistol, que es una empresa grande en la Ciudad de México también. Y de ahí mi formación, tuve la ventaja de poder estudiar en Inglaterra, donde, digamos, llevé mi nivel de inglés personal a lo más alto, que es el nivel C2, que es el nivel de inglés más alto. A partir de ahí hubo una época también profesional que trabajé en líneas aéreas, una época maravillosa. Y ahí es donde parte de mi experiencia es cuando el inglés te da la oportunidad de ingresar a campos donde realmente ni siquiera te puedes imaginar. El inglés fue lo que abrió la puerta completamente. Y bueno, llegando aquí a la ciudad de Tacna, empecé a dar clases de inglés en algunos centros conocidos en la ciudad, hasta estar a cargo del centro administrativo de Cambridge por muchos años, que ha sido realmente maravilloso el poder ver a mucha gente crecer. Pues básicamente ese es mis antecedentes y hace un par de años, junto con un amigo, un gran amigo, José Mendieta, abrimos nuestro centro de idiomas que se llama The Posh Club, porque tenemos un objetivo muy en particular en cuanto a la enseñanza del idioma inglés. Y esos es básicamente mis antecedentes, Almendra. ¿Y cómo llega Herbie desde México hasta Perú? Yo creo que eso es algo que todos queremos conocer. Bueno, mis hijos son peruanos, su madre es peruana, me casé con una peruana y por diferentes situaciones, pues nos mudamos aquí a la ciudad de Tacna. Ella es tacneña. Y ahora, este cambio cultural muchas veces he visto que es uno de los principales factores que a veces limita a las personas. Algunos los atraen, pero algunos tantos también logra limitarlos. Quizás el temor a lo desconocido, quizás el miedo a fracasar. En tu experiencia, ¿qué es lo que has ido viendo? ¿Qué es lo que has ido descubriendo en los diferentes tipos de personas que has ido quizás contactando o formando a través del idioma inglés? Bueno, de hecho, es muy contrastante el tipo pues, de vida que se lleva en la ciudad de Tacna. Soy de la Ciudad de México, una ciudad que vive 24 horas. Cuando trabajaba en líneas aéreas, yo trabajaba mañana, tarde, noche, día festivo, sábado, domingo. O sea, para mí no existía el horario tradicional de un trabajo. Entonces, siempre estás activo, siempre tienes todo disponible. Cosa contrastante aquí a la ciudad de Tacna, donde en la época que yo llegué, pues a cierta hora del día, pues ya no había pan. O sea, era algo de las Cerrado cosas, todo. sí, no, y ya no había literalmente, cosas que para mí era ese choque cultural realmente. Algo también que sí puedo mencionar es la calidez. En México la gente es más cálida, es Más más cariñosa. cariñosa exactamente. Entonces los abrazos, los besos son más comunes. A diferencia aquí que a veces
puede ocasionar algún tipo de De ese choque malentendido, cultural o quizás, malentendido, ¿no? exactamente. Lo más difícil para mí, el tú. La gente me hablaba de usted y para mí era como una cuestión muy complicada. El usted para mí no existe. O sea, mi jefe podría ser el más alto y le llamaba por su nombre. No había el usted, ni el ingeniero, doctor, arquitecto, nada por el estilo. Entonces viene ese choque como tal, cultural, en cuanto a comunicarme. Y ahora hay algo importante, ¿no? Si bien es cierto, algunas de las barreras pueden ser los choques culturales, la incertidumbre también, el miedo al rechazo, ¿no? Porque a veces cuando uno viene quizás aprendiendo una nueva cultura, un nuevo idioma, obviamente hay personas que sí lo comprenden y hay otras que quizás no y no tienen tanta paciencia para entenderte. En tu caso, ¿cuál crees tú que ha sido la principal motivación para que tú te dediques al inglés? Bueno, cuando llegué aquí a Tacna, traté de buscar trabajar en el mismo rubro, lo que era líneas aéreas. La experiencia que tengo tiene que ver con atención a pasajeros. Estuve a cargo de un centro, un call center. Llegué a estar como supervisor de Latinoamérica. Entonces, todo lo que me llegaba a mí, yo lo manejaba, ¿no? Desde Perú, Argentina, Chile. Entonces, ese era mi rubro. Cuando llego a Tacna, me doy cuenta que es muy diferente. El sistema de trabajo no hay oficinas, no hay empresas, es algo muy contrastante. Entonces regresé a mis inicios, que eran las clases de inglés. Y ahí es donde te conocí, Almendra, dando clases. Y lo más complicado en algún momento dado pudo llegar a ser el que estaba acostumbrado a enseñar cierto tipo de, pues llamémosle niveles o preparación, cuando aquí en la ciudad el nivel de inglés iba a un punto muy específico que había la intención de poderlo superar. Entonces ahí es donde empiezo a buscar a trabajar en un lugar donde los exámenes Cambridge o certificaciones internacionales pudieran ser enseñados. Algo que sí yo también tengo que aceptar justamente es esta evolución que ha existido en la ciudad de Tacna, ¿no? Yo que he vivido toda mi vida acá, he visto realmente ese gran cambio y también creo que es una adaptación a lo que la globalización también indica, ¿no? No solamente estamos ahora tan niños, sino también vienen de otras ciudades, ya se está ampliando la industria, etcétera. La educación también está evolucionando y es algo muy bueno. Cuando tú ya empezabas a buscar este tipo de espacios donde ya la gente también tenía una visión diferente, de tener también retos profesionales distintos, ¿cómo ha sido ese camino? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? ¿Ha sido para ti un desafío que ya esperabas? Realmente para mí ha sido algo apasionante. Recuerdo como experiencia cuando estaba trabajando en el centro de idiomas, recuerdo que nos llamaron a todos los docentes de inglés, que eran como 32 en aquella época, y se estaban preparando, querían hacer una prueba para el examen de nivel B2 o lo que se conoce como el English First. De esos 32 docentes, solamente 2 docentes tenían nivel B2. De aquella época, de 32, 2. Uno era docente ya en la universidad y yo era la otra persona que tenía nivel B2. Ahí me di cuenta que debería de venir un cambio en cuanto a lo que tenía que ver con el idioma como tal. Y esa es una de las experiencias. Yo, por ejemplo, mi English First, yo lo obtuve en el año 95. O sea, ya hace unos cuantos años. De hecho, en el mismo año obtuve B2, C1 y C2. O sea, agarré e hice todos los exámenes en el mismo año. No, los hice en México. Ah, México. Los hice en México porque, como todo, yo no los conocía. Cuando me voy a Inglaterra es cuando me entero de los exámenes. Y bueno, esa es otra historia, pero no sabía que podía tomarlo en Inglaterra. Así que los tomé en México. O sea, pagué los exámenes, me fui a Inglaterra y regresé a México. Pero regresando al tema del nivel de inglés, en aquella época había un proyecto en el centro autorizado Cambridge, el primer centro preparador autorizado Cambridge, donde fue como que la mayor experiencia que tuve.
Se hizo todo un proceso porque ya venía esta cuestión en la ciudad de los exámenes internacionales. La gente en aquella época iba a la ciudad de Hilo a tomar el examen, al colegio Enrique Meix. Y entonces se empieza a difundir en aquella época los exámenes Cambridge, los colegios más representativos de la ciudad, y principalmente iba como para los jóvenes, o sea, niños, adolescentes en aquella época. Y digamos que los profesores empiezan como su preparación para el nivel B2, pero tomó mucho tiempo, realmente ha tomado muchísimo tiempo hasta que se llega a lo que actualmente sucede, que ya hay más personas que se están preparando para exámenes Cambridge y que los papás se preocupan. Principalmente hablo de chicos de primaria y secundaria. Los universitarios es otro tema que me gustaría platicar también. Sí, efectivamente, hay más interés y también yo creo que hay más conocimiento por parte de los padres para poder apoyar esta formación en un idioma extranjero, ¿no? Y es muy importante, así que yo creo que todo aquel que nos está viendo ahora a través del canal de YouTube va a entender que el inglés no solamente es un requisito más para nuestro CV, sino que es un requisito para la vida, para el mundo globalizado. Y yo quisiera que nos comentes, Herbie, ¿cómo tú decidiste especializarte en certificaciones? Bueno, como habíamos comentado, te había dicho antes, cuando estaba en México, pues me dedicaba a preparar a gente para exámenes TOEFL. Principalmente exámenes TOEFL. Por ahí personas que tomaban examen para English First. Muy poca gente para avanzado y casi nadie para Proficiency. Porque es un nivel que, digamos que en lo práctico no es tan solicitado. O sea, existe, pero no es tan solicitado. Y aquí en la ciudad de Tacna, por qué nos hemos especializado o trabajado con IELTS, TOEFL y niveles más avanzados? Y es que muchos jóvenes que terminan la universidad, cuando postulan a posgrados, o sea, maestría, doctorado, dentro del requisito les dicen inglés acreditado B2. Y el B2 es una lista de acreditaciones. Puede ser un examen Cambridge, como English First, como un IELTS, un TOEFL, iTOEIC. De hecho, la lista de exámenes es muy amplia, pero todos tienen un objetivo. Todos llegan al nivel B2. O sea, esa es la cuestión por la cual actualmente nos estamos enfocando y trabajando. La situación que pasa mucho, Almendra, y lo comento con los padres de familia, es que a veces nos llegan jóvenes, universitarios, inclusive ya profesionistas, que dicen, hablo inglés, yo entiendo las canciones, entiendo lo que pasa en la serie, entiendo las películas, y les comento, eso no es nivel B2, ¿ok? Ese es un nivel de todos los días. Y un ejemplo que siempre pongo, que nosotros podamos correr no nos hace maratonistas. O sea, así de simple. Requiere una preparación, requiere un proceso, porque el nivel B2 te hace manejar cualquier tema del inglés de una manera natural. Que puedas entender cuestiones de medicina, contabilidad. Cultura general, entonces. Y cultura general y cosas muy especializadas en un nivel B2. Entonces... un nivel académico. Un nivel académico, esa es la palabra. El inglés se divide en dos. Inglés concreto, inglés abstracto. Entonces, las canciones, las películas, las series, eso es concreto. Cuando ya hablas de otro tipo de situaciones, ya es académico. Incluso en el español se requiere tener también un nivel de español más avanzado. Poder manejar diferentes temas que a veces algunas personas no lo manejan en el día a día. Y como referencia lo pongo, la gente que enseña español, el área de español en la secundaria o en la universidad, pues no pones a cualquier nativo de español. Tiene que estar preparado en la enseñanza del idioma español. Entonces también esa es la cuestión. Que alguien maneje el idioma de manera nativa no necesariamente significa que tiene el nivel para enseñar niveles superiores. Cuando estaba en Inglaterra, mi profesora, y nos dejó bien grabado,
Cuando tengas tu tarea de inglés, no le preguntes a tu landlady, con las personas que vivíamos, porque no te van a poder ayudar con la tarea, porque era muy especializado, muy avanzado. Entonces, el nivel de inglés de B2 es avanzado. Si vamos a C1 más y C2, bueno, ya es otro nivel completamente diferente. Qué interesante. Y ahí también Me vi muy académico, lo siento, pero quería darle esa seriedad. Sí, no, y además que es súper importante entender, ¿no? A veces uno piensa que es solamente un papel, es como una constancia de estudios, pero es mucho más que ello, y a veces la ignorancia misma hace que uno, pues, erróneamente piense que es algo simplemente más caro o algo que es un papel que adjuntas como requisito para tu beca, pero tenemos que conocer para también poder entenderlo, ¿no? Ahora, ¿cuál viene siendo, Herbie, para ti una de las barreras emocionales que enfrentan algunos estudiantes en el proceso de certificarse? Uf, creo que gran parte de que el joven pueda aprender tiene que ver en cómo el maestro enseña. Para mí es la clave de que alguien pueda aprender. Y no lo hablo por ser docente, sino hablo desde la experiencia. Yo reprobé básico muchas veces. ¿Por qué? Porque mi profesor no llegaba a mí, o sea, no llegaba a que yo pudiera entender. Entonces el docente es fundamental cuando enseñas. Te voy a platicar una experiencia. Esta es de las que me siento muy orgulloso. Recibí una pequeña, María José Jaico, en quinto de primaria. Su mamá me contactó y me dijo: Heriberto, ¿puedes tomar clases contigo, Majo? Porque pues ya la he llevado a diferentes lugares y está negada al idioma. O sea, no quiere. Ya me dijo, no quiero. No me gusta el inglés. No me gusta. Y es una chica sumamente inteligente. O sea, realmente inteligente. Les voy a contar la experiencia. Y le dije, toma la clase, sin ningún compromiso, que vea cómo funciona. Si le gusta, bien. Si no le gusta, no pasa nada. Y es lo que siempre hacemos en Posh. A la gente le decimos, vaya, tome la clase. Si le gusta, bien. Si no le gusta, de más está que estudie en el instituto, porque no va a aprender. Entonces, no es bueno. Bueno, llegó Majo, María José, tomó la clase. Me llama su mamá y me dijo, ¿qué le hiciste? Le digo, no sé a qué te refieres. Me dice, porque regresó sumamente contenta. Va a tomar clases contigo. Ella empezó en el nivel Starters, que es el nivel más abajo, donde está tu pequeña, en Starters. Mi orgullo fue prepararla para nivel B2. O sea, la recibí en Starters, la entregué en B2. Wow. La preparé, tomó su examen, lo aprobó y consiguió su B2 en cuarto de secundaria, si no mal recuerdo. Pero ahí no termina la experiencia. Oh. Majo participa en este concurso de ciencias, Eureka, el de Eureka, exactamente, y gana y se va a competir a Lima. Y gana en Lima y se va a Pittsburgh a competir. Wow. Se va a Pittsburgh a competir junto con los grupos del COAR. No sé de qué grupo era. Se va María José y entonces su mamá pues me dice, oye, ¿puedes darle una repasadita? Le digo, pues es que Majo no requiere realmente ya nada, pues ya tiene el B2, o sea, ya está, no requiere más. Pero no estaría de más. Le digo, ok, digo, vamos a ver lo del tiempo, alguna cuestión así por el estilo. Y entonces estuvimos practicando para su proyecto. Y en Lima le dicen que no va a hacer su presentación en inglés, que la va a hacer en español. ¿Por qué? Porque no confiaban que ella lo podía hacer en inglés junto con su compañera y que les iban a poner un traductor. Entonces yo digo, si les ponen un traductor, en lo que habla ella y en lo que traduce, y les daban como 4 minutos, creo, para hablar, va a perder la mitad del tiempo. Que lo haga en inglés. Su mamá así como que sí, como que no. Le dije, Majo, tú puedes. Bueno, y también a su compañera. Y se fueron. Lo presentaron en inglés. O sea, dijo, no queremos traductores. En inglés la presentación. Estaba por ahí en Facebook, en el Colegio Santana, donde las chicas fueron reconocidas, obtuvieron un premio, hicieron su presentación en inglés y les fue de maravilla.
de una proyecto en Pittsburgh, Y encima de completamente en inglés, ciencias. y de ciencias y demás. Bueno, lamentablemente en el 2020, cuando viene la pandemia, volvió a ganar, iba a ir a Tailandia, pero ya no pudo ir, pero digo, por lo del viaje. Pero ese es, digamos que uno de los grandes memorias y recuerdos que tengo del éxito que se obtiene cuando se preparan, pero precisamente fue todo un proceso y que los papás, bueno, su mamá estuvo ahí con ella durante todo el camino. Y situaciones así, me ha tocado chicos que se han preparado, ya trabajan en Suecia. Hay un chico que da capacitación a japoneses sobre tecnología, tacneño, ¿okay? Excelente. Entonces, otro chico que está en Francia, unos chicos que están en España. Entonces ahí es donde ves el resultado, pero todos ellos solamente pudieron acceder a eso con la acreditación. No es si hablo inglés o no hablo inglés, requieren acreditación internacional, y ahí es donde entramos nosotros. Ahora, ¿cuáles serían entonces, Herbie, las principales diferencias entre un docente inglés que está especializado en certificaciones de un docente inglés tradicional? Como te comentaba, el docente de inglés tradicional, su meta es que la persona que domina el idioma pueda viajar, se pueda comunicar, pueda hablar sobre su familia. Que pueda sobrevivir, O sea, entonces. pues ya ni siquiera digamos sobrevivir, es como que el inglés del día a día, ¿ok? O sea, es voy, cómo llego, cuánto cuesta, qué hice, puede cantar, puede entender las películas y logró su objetivo. O sea, esa es la cuestión. No puedo decir que sea, no se debe decir que es un docente no capacitado, no, sí, logra el objetivo que se tiene con la mayoría de las personas que dicen, quiero hablar en inglés, porque es lo que yo escucho, quiero hablar inglés, perfecto, te llevamos a un nivel A2, a un nivel B1, suficiente, pero cuando ya postulas a cuestiones académicas, entonces ya no necesito que te desenvuelvas en otro nivel. Está la beca Chevening, es una beca que te paga absolutamente todo para estudiar en Inglaterra. Hace como 7 años hubo una feria en Arequipa. Lamentablemente las becas se quedan en Lima porque la realidad en Lima es diferente. O sea, el contacto con el idioma, las universidades. La Pontificia es un centro preparador, Cambridge, bueno, centro autorizado. La Pontificia, la Cayetano, Senati, o sea, las grandes, las top universidades, sus estudiantes ya salen con el nivel B2, porque es requisito. No tienes B2, no te gradúas. O sea, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades de Tacna o de otras regiones donde, bueno, te toman un examen, lo apruebas y ya tienes tu nivel de inglés. Claro, pero solamente queda en algo local, no con estándar internacional. Sí, eso es muy cierto. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, si tú deseabas, pues aprendías un idioma, pero no era obligatorio. Ahora para el grado de maestría sí veo que es obligatorio un idioma extranjero o dos, ¿no? Pero imagínate que hubiera sido si la formación y la preparación académica hubiese sido desde pregrado, ¿no? Incluso desde el colegio. Ahora ya como que veo más incentivo, más interés. Desde pequeños ya están empezando, ya conocen, ya se familiarizan. Entonces, ese acercamiento también yo creo que ha sido crucial y lo hemos ido entendiendo poco a poco, ¿no? Es un proceso. Pero dentro de este proceso también siguen existiendo lo que son las confusiones. ¿Cuáles son las principales malentendidos o confusiones en cuanto a las certificaciones? Porque me has mencionado varias, ¿no? TOEFL, Cambridge, hay otra más que no recuerdo. Claro, hay mucha confusión y a mí me pasó también. Si una acreditación es mejor que la otra, que expiran las acreditaciones. Entonces, eso es lo que pasa. Cada acreditación tiene, digamos, su perfil o su objetivo. Si hablamos de historia, los exámenes Cambridge son los que tienen mayor tiempo de existencia. Tienen más de 100 años un examen Cambridge. El primer examen fue el Proficiency. Pero la diferencia radica en lo siguiente. Un examen IELTS o un examen TOEFL es como cuando te toman la temperatura.
O sea, ¿en qué grado estás? Entonces, es un examen multinivel. Entonces, tomas tu examen IELTS, TOEFL, TOEIC, Duolingo, English Score. De hecho, hay una variedad grande de idiomas y lo único que hacen es ¿en dónde estás? Entonces, son exámenes diseñados con preguntas de diferente nivel de dificultad. Y esos exámenes tienen validez de 2 años. A los 2 años hay que volverlo a tomar si te lo llegan a requerir. Pero es lo que pasa. El examen Cambridge va orientado específicamente al nivel que estás postulando. Y son exámenes de aproximadamente un examen first, son casi 3 horas y media de evaluación. En mi época eran casi 5 cuando yo lo tomé. Pero va específicamente al nivel. Y los exámenes Cambridge no caducan, igual que los exámenes de Michigan, que también existen. Es más, el Michigan lleva sello de la Universidad de Michigan y sello de la Universidad de Cambridge. Pero al final siempre le digo a todos los que se preparan, verifica bien qué acreditación te están pidiendo. Puedes tener un Cambridge y te piden un IELTS. Puedes tener un IELTS y te piden un TOEFL. Siempre tienes que ver qué es lo que te están solicitando. Sin embargo, también tomándolo en cuenta, una acreditación como Cambridge siempre va a tener mayor peso que todas las demás, porque es un examen más completo que los otros. Es lo que sucede con los exámenes. Mencionaste ahora algunas plataformas que te brindan la certificación y que también vienen siendo algunos medios quizás que muchas personas ya están recurriendo, ¿no?, para aprender inglés. ¿Cuál es tu opinión personal acerca de estas plataformas como Duolingo, Open English, entre otras? ¿Crees que realmente uno puede aprender en la virtualidad? ¿Es mejor presencialmente? ¿Cuáles son los mitos que existen sobre ello? Todo depende mucho de cómo aprende el estudiante. Yo conozco muchos que aprenden por Duolingo y aprenden bastante bien, porque es la manera como pueden asimilar el idioma. Y toda acreditación, llámese Duolingo, English Score, que obtienes tu acreditación en tu celular, ¿ok? Siempre van a cumplir con un requerimiento, porque el nivel B2, para que alguien pueda, hablemos de Duolingo o cualquier otra evaluación, siempre tiene que cumplir con ciertos estándares y ciertos requisitos. No cualquiera te da o puede obtener lo que es un nivel B2 como certificación. Entonces son válidos. Conozco varios chicos que han acreditado con Duolingo y ya están en Estados Unidos. O sea, tiene su valor, tiene su peso. ¿Y puedes aprender ahí? Sí, también puedes aprender. Lo que sí también quiero comentar es lo que te da el plus cuando el idioma lo vives. Que esa es también una gran cuestión. Cuando te involucras en el idioma, en la cultura, cuando empiezas a conocer más de lo que realmente es lo académico, tu idioma se vuelve muchísimo más natural. Yo puedo decir por experiencia que en 2 semanas aprendí más en Inglaterra que lo que pude haber aprendido en un salón de clases. O sea, es un aprendizaje tremendo. Sin embargo, hay docentes que con experiencia, que han vivido el estar fuera de su país y vivir en cultura americana, británica, te pueden ayudar a conocer el idioma también de otra manera diferente. Y también te hace querer el idioma realmente. Ahora, yo creo que también es importante en este tema de aprender el inglés saber cuál es su tipo de aprendizaje, ¿no? Hay personas que son más visuales, personas que son más auditivas, personas que requieren, como tú mencionas, involucrarse, es decir, investigar, estar en contacto con la cultura misma, ¿no?, de estos países para llamar la atención. Entonces, es importante también el autoconocimiento. Y yo creo que también el tener un objetivo cuando uno quiere aprender inglés, ¿verdad? Así es, el objetivo es sumamente importante y con muchos de los chicos que me ha tocado también, lamentablemente, que tienen la oportunidad de poder salir y si no hay esa constancia del aprendizaje o la desesperación, pues no se logra el objetivo. Como cuando vas al gym, o sea, quieres generar músculo, pues tienes que trabajar, levantar, hacer disciplina,
eh, Una, una dieta una dieta estricta. estricta y pues muchos a las 2 semanas pues dejan el gym. Y yo que sí, lo mismo pasa con el idioma, llega a suceder, porque a veces no se llega a concientizar que es una preparación y requiere, adicionalmente a las clases que puedas tener, tienes que adquirir más y más y más conocimiento. Leer libros de clásicos es sumamente importante. Te genera vocabulario más complejo, más apropiado. O sea, son cosas que son necesarias, completamente necesarias. Por supuesto que sí. ¿Y qué recomendaciones o consejos le podrías dar a una persona que está aprendiendo de cero? Pero no una persona que está en la etapa de la niñez, sino una persona ya adulta o ya adolescente que nunca ha tenido ese acercamiento con el inglés, siempre le ha parecido muy complicado, muy difícil, o simplemente no le ha llamado nunca la atención hasta el día de hoy. Creo que lo más importante con las personas que son adultas, quitarnos el mito de que siendo adultos aprendemos poco, porque es completamente falso. Yo a mis 65 estoy aprendiendo hebreo. Entonces, para mí, un idioma que es como un reto por lo complejo que puede llegar a ser, Me imagino, amigo. pero no es tan complicado. Los símbolos están ahí, pero no es tan complicado. Pero bueno, es otra historia. El punto es que no hay edad límite para aprender el idioma. Sí hay que tener la fortaleza, pues digamos, mental y emocional de que nos vamos a equivocar, porque ese también es un gran problema que me he encontrado en la ciudad. Está prohibido equivocarse. O sea, a mí me tocaron alumnos que se asustaban cuando me daban la respuesta equivocada. Y yo así en shock, pero ¿por qué te asustas? Lamentablemente hay docentes que regañan porque te equivocas. Mal, eso sí, mal a los docentes que regañan porque el alumno se equivoca. Equivocándote es como aprendes. O sea, el que no se equivoca no aprende, esa es una realidad. Entonces, es esa parte. Quitarse el miedo a equivocarse, que todo es un proceso y que la práctica realmente te va a llevar a cumplir el objetivo. Y nunca compararte con los demás. Hay gente que aprende más rápido que otra. Hay gente que baja más rápido de peso que otra. Hay gente que, o sea, cada uno es diferente. Y ahí es donde el docente aplica, digamos que ajusta con cada estudiante en cuál es su proceso para aprender. Es fundamental. Pero sí, aprendan el idioma. Es bonito, es interesante realmente. Yo le enseñé a adultos. Cuando iba a las empresas, los ejecutivos de Coca-Cola, así los veías todos trajeados y yo un jovencito en aquella época, y verlos vulnerables a la equivocación, pero que ahí iban avanzando Constantes. constantes, exactamente. Entonces, no hay límite, realmente es constancia y no rendirse. Realmente eso es lo importante, no rendirse. Ahora, en el caso de que por aquí se estén interesando, pues yo sé que muchos de ellos de la comunidad de La Voz del Talento tiene una expectativa de viajar por todo el mundo y conocer cada uno de los espacios, de los rincones de nuestro maravilloso planeta y están pensando en una certificación internacional. ¿Cuáles serían tres consejos que tú puedes brindarles a ellos para poder acercarse a esta certificación? Bueno, no necesariamente hablo del idioma inglés, pero número uno, culturalícense. Lean cualquier tipo de información sobre cualquier tema. Es fundamental. Eso es algo importante. Dos, siempre recomiendo a todos, escuchen estaciones de radio. No es por la música, Almendra, pero cuando hay esa pausa entre canción y canción y están hablando, ahí el oído trabaja. Empieza a identificar números, palabras, deletreo, Frases, refranes, ¿no? frases, pero es en esa parte entre canción y canción. Y hay muchas aplicaciones para que puedas escuchar estaciones de cualquier parte del mundo, Estados Unidos, Canadá, cualquiera. Simplemente pongan la música o escuchen noticias en inglés. No tienen que entenderlo, créanme, no tienen que entenderlo. Porque simplemente dejen que el oído escuche
El oído trabaja solito, solito trabaja el oído. Y mi tercer consejo, no piensen en español. Ese es el gran problema que sucede con la iniciación del idioma. ¿Y No cómo pensar en hacemos para español. no pensar en español? ¿Cuáles pueden ser quizás algunos pasos, instrucciones para no pensar en español? Bueno, es que cuando hablan muchos al inicio, ponen primero la oración en español, digamos que la meten al ¿Ah? procesador, ¿Sí? la meten aquí Y la y traducen. la traducen, ¿ok? No. Entonces cuando tengas una clase de inglés, por muy pequeña que sea, maneja el concepto, maneja el concepto nada más y lo que te han dado para aprender, sobre eso trabaja. No quiera, siempre les digo, no vaya más allá. Con lo que estás aprendiendo es suficiente. El clásico verbo to be. El verbo to be te sirve para un montón de cosas. Para decir cuántos años tienes, cómo eres ¿Cómo, físicamente, cómo estás? cómo te sientes, para describir el clima, para todo. Entonces, es clásico cuando dicen el I have 10 years. Literalmente, te fuiste ahí el tengo 10 años. No. Entonces, cuando dices, el verbo to be, ¿qué quiero decir? Mi edad. Verbo to be, I am. ¿Cómo me siento? I am tired, I'm happy, I'm excited. Eh, ¿Cómo es el clima? It is sunny. O sea, todo ese tipo de situaciones, pero es empezar a asimilarlo como tal. Los niños no aprenden siguiendo reglas gramaticales, simplemente lo utilizan. No saben cómo, pero No, es así esa no parte, tienen ¿no? esa programación. No tienen esa Son más programación, así libres. es, así es. Perfecto. Yo creo que esta entrevista tendrá que tener una segunda parte, Harvey, si tú me lo permites. Pero Claro, antes de terminar, me gustaría que puedas compartir con la comunidad de La Voz del Talento un mensaje final acerca de la importancia del idioma inglés en nuestras vidas. bueno, puede ser repetitivo, pero por experiencia propia, el inglés te puede cambiar la vida. El poder manejar el idioma me permitió conocer Europa, me permitió viajar por diferentes partes del mundo, solamente por el conocimiento del idioma. Y qué importante a veces es también darse esa oportunidad de conocer otros espacios, otros ambientes, otras personas y seguir triunfando. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales, al instituto también, por favor, para que más personas se animen a estudiar inglés? Claro, tenemos nuestra página de Facebook como The Posh English Club y en TikTok también, The Posh English Club, donde ahí pueden encontrar varios tips, varios videos que he subido dando información, vocabulario, gramática, rompiendo mitos, que creo es la parte importante. Por ahí me pueden encontrar y mi número de teléfono también, 977 90 69 32. Instagram también, No tengo Instagram, no llego a esa modernidad todavía. pero pronto lo tendrás, estoy segura que sí. Así que ya saben cómo ubicarlos, cómo contactarlos. Yo dejaré también en la descripción la información que transmite Herbie. Y por supuesto, imagino que ya empiezan ahora los cursos de verano. Así es, ya estamos preparando los cursos de verano en enero. Genial. Así que nos vemos en una próxima edición de La Voz del Talento. Cuídense. Hasta luego.